Shalom, shalom, mis amados. Aquí agradecemos al Eterno por su bondad, tenernos de pie y fortalecidos en el conocimiento grande de la Torah. Y hoy vamos a abrir el Código Real y vamos a meditar en el Perek 18, Pasuk 1 de Crónicas de los Apóstoles, y dice: después de estas cosas salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Quién? Rab Shaul. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién llegado de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, el de hacer tiendas, se quedó con ellos y trabajaba. Pero debatía en la sinagoga todos los días del Shabbat y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la palabra, revelando enfáticamente a los judíos que Yeshua era el Mashiach. Pero poniéndose y blasfemando, se sacudió los vestidos y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Ticio, un sadik temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en Yeshua con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Adón dijo a Shaul en visiones de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Shaul y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los gentiles a honrar a Dios contrario a la halajá. Y estando Shaul listo para hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros mismos, porque yo no quiero ser juez de esas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los judíos helenistas, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada de eso le importaba. Mas Shaul, y con él Priscila y Aquila, habiendo detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga debatía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que esté en Jerusalén para la fiesta que viene, pero si Dios quiere volveré a vosotros. Y sacó de Éfeso. Bueno, pues grandes cosas el Eterno hacía en la vida y a través de la vida de Rab Shaul. Precisamente una de las situaciones que se da ahí en Corinto, recordemos que era una ciudad pagana, extraordinariamente entrometida en la cuestión de la idolatría, y que consecuentemente pues esto estaba ahí en una cosa muy tremenda, y que siempre causa mucha oposición a donde quiera que se encuentre idolatría. En el caso de Corinto, encontramos también la manifestación o la presencia de sinagogas judías allí. Por ello es que Pablo, Rab Shaul, se presentaba en las sinagogas y hablaba y enseñaba, y pues no estuvo por un poco tiempo, sino por 1 año y medio hablando, testificando, diciéndoles, enseñándoles, tratando de convencerles. Y la mayoría de los judíos no quiso, todo lo contrario, se enojaron, y ya ven que incluso lo presentaron delante del procónsul,
de tal manera que lo acusaban de que enseñaba otra halajá, otra ley práctica, y eso era una gran mentira. La verdad es que Rab Shaul jamás enseñó ninguna otra halajá, pero ellos lo estaban acusando, dado que el procónsul pues ni se enteraba, ni sabía, ni conocía de las leyes judías, y consecuentemente pues hasta cierto punto sabiamente el procónsul dice: pues saben qué, arreglen sus asuntos, yo no me meto en su ley, vayan y vean y pónganse de acuerdo. Pero pues ya vemos que esto lo único que provocó es que incluso se diera una persecución extraordinaria en contra de los que ya habían creído allí en Corinto, y tomando allí incluso a algunos hombres los empezaron a escarnecer y a perseguir. Ese precio muchas veces que se tuvo que pagar en los diferentes lugares a donde se proclamó la verdad de un solo Dios a los gentiles, y los judíos, conociendo la verdad de un solo Dios, rechazaron de alguna manera, a Yeshua como el Mesías. Y esto traería consecuencias, desde luego, pero algo bien interesante, porque a pesar de la oposición, crecía, o había gente que reconocía y conocía que Yeshua era el Mesías. Para los gentiles, reconociendo que había un solo Dios, y consecuentemente que el Mesías, el Redentor, el Goel, que había enviado Hashem, explicado, enseñado e instruido por Rab Shaul y los enviados y su equipo, esto traería una convicción extraordinaria para aquellos que incluso eran justos de las naciones, aquellos que ya honraban al Eterno, quien es bendito, creían en un solo Dios y guardaban las 7 leyes universales. Entonces esto abre una puerta extraordinaria para que la gente pueda acercarse y reconocer para los justos de las naciones que guardaban las 7 leyes y reconocían a un solo Dios. Ahora tenían que reconocer que Yeshua era el Mesías, enviado de Hashem. En otras palabras, que Yeshua era el enviado de Hashem para traer la redención, el perdón de pecados y elevarlos de tal manera que pudieran tener una relación verdaderamente adecuada con Hashem. Bueno, esto lo podemos ver. Algo que es muy interesante acá es que hay hombres que están dispuestos a sobrellevar las situaciones en la vida, de conocer, entender y defender, e incluso aferrarse a esa gran convicción de un solo Dios, hablando de los gentiles, y de un solo Dios, y también de reconocer que Yeshua es el Mesías. Es interesante porque en el caso de los gentiles era más fácil, o entre comillas fue más fácil, que ellos reconocieran al único Dios verdadero y al único Mesías. Los que reconocían, hacían su conversión al único Dios verdadero, reconocían que Yeshua era el Mesías, explicado por Rab Shaul y su equipo, desde luego. Pero en el caso de los judíos, pocos eran los judíos que reconocían, y que conste que Rab Shaul era un hombre, un erudito en la escritura, y que seguramente los argumentos que él exponía, aunque ciertos, verdaderos, contundentes, demoledores ante todo argumento que pudiera poner a los judíos, porque te voy a decir, los judíos no eran gente indocta o gente que no conocía las escrituras. La mayoría de ellos conocían, y en la sinagoga conocían perfectamente bien la Torá, y entonces esto, más que otra cosa, se convertía en ayin hará, en celo, en envidia, en resentimiento. Salía todo aquello que estaba en el corazón del hombre al no reconocer, o al no querer reconocer, al no mirar verdaderamente que Yeshua era el Mesías. Y este era el conflicto en el caso de los judíos. En el caso de ellos, el rechazo al Mesías de Israel, y consecuentemente pues el que rechaza al enviado rechaza al enviador, y en este caso Hashem. Aquí no se trata solamente, y en el judaísmo te voy a decir que
Cuando hablamos de representante, estamos hablando de que un representante en un contexto fuera del judaísmo es muy diferente a un representante dentro del contexto judío. ¿Por qué? Porque un representante es considerado como o igual que el enviador. Aguas. Cuando hablamos de que es como o igual que el enviador, estamos diciendo que igual investido en autoridad y en poder, no que es igual en esencia, en sustancia o en naturaleza. Y esto se debe entender perfectamente bien, porque de lo contrario se cae en la idolatría sabiendo que solamente hay un solo Dios. Y yo creo que definitivamente para los gentiles esto siempre ha sido y es causa de problemas. Básicamente esto es el problema más importante que encontramos para que un gentil se convierta al único Dios verdadero, porque quiere a través de los días de su vida, por la religión que les han enseñado equivocadamente que hay más que un solo Dios, y entonces consecuentemente cuando quieren incluso reconocer al Mesías de Israel, quieren que el Mesías de Israel, Yeshua, sea igual que Dios. No hay nadie igual que Dios, solamente hay un solo Dios que no se compara, que no se iguala, que es el único Dios, uno y único Dios, no hay más que uno. Y Yeshua, aunque es su representante y aunque el Eterno le delegó autoridad y poder para realizar todas esas cosas, es su nombre. Y entonces esto debe de ser muy claro. En el caso del judío, el judío no hay este problema porque ellos reconocen perfectamente bien que hay un solo Dios. Pero el problema es por el otro lado, de que no aceptan que Yeshua es el Mesías y le achacan y le dicen y se mofan de él. Para los que el Eterno llame, llamará, y para los judíos que ha llamado y han reconocido que Yeshua es el Mesías, bendito sea Hashem, porque les ha quitado la venda, como dice Rashaul, que los judíos tienen una venda, nuestro pueblo tiene una venda, y el Eterno se lo quitará en su momento. Pero mientras no sucede, pues hay, por la misericordia de Dios, hay la oportunidad para que mucho judío pueda ya reconocer que Yeshua es el Mesías. Incluso allá en Jerusalén hay ya grupos judíos que creen que Yeshua es el Mesías. Hay grandes maestros que reconocen que Yeshua es el Mesías. Hemos puesto en nuestra página de Facebook precisamente testimonios de grandes sabios, grandes maestros de Torah que reconocieron que Yeshua es el Mesías de Israel. Pues los invito a buscar los testimonios allí en Facebook y a empaparse de esta enseñanza que tiene como una narrativa, una biografía de ellos y cómo es que ellos reconocían y conocían que Yeshua es el Mesías. Bueno, es una oportunidad para darse una vuelta ahí a la página de Facebook de la comunidad Areye Yehuda. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te vaya alumbrando cada día más los ojos de tu entendimiento a fin de que tengas mayor confianza, fuerza y energía en la convicción que el Eterno te ha dado, que hay un solo Dios, un solo mediador y un solo pueblo, Israel. Que el Eterno te dé un magnífico Shabbat. Shalom, shalom.